Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Hoy voy a tocar el tema de la Torre de Babel. Es la famosa confusión que inició Nimrod en el comienzo de la humanidad. Voy a leer cuando el Señor dejó en Génesis 11 del 1 al 9, donde explica que toda la tierra era una sola lengua y era un solo pueblo y unas mismas palabras hablaban. Pero aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Siná y se establecieron ahí. ¿Qué pasó cuando este pueblo escogido por Dios se estableció en esa llanura? Sencillo, como todo humano que tiene la iniciativa de querer edificar algo que pueda sorprenderlo a sí mismo o a los que le rodean. Estas personas fueron las que provocaron las primeras doctrinas desde el principio hasta el final de nuestros días. Esta es la historia que se repite una y otra vez. ¿Cuál fue la idea que fue plantada en las mentes de estas personas? Todos ellos en un solo grupo se alinearon todos diciéndose, hagámonos un nombre que llegue hasta el cielo, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Por qué la humanidad desde el principio está siempre con esa idea de que va a venir juicio o que va a pasar algo que quizás para lo que no están preparados? Es la pregunta que se hace toda la gente hoy en día. Este miedo siempre ha existido y es por esta razón que el hombre siempre está inventando nuevas cosas, siempre está diciendo no es suficiente con lo que hemos construido hasta ahora. Necesitamos impresionar a los que nos rodean, hacer sentir que estamos aquí. Pero ¿por qué temían a que Jehová los esparciera por toda la faz de la tierra? Esa es la pregunta. ¿Por qué Jehová dice que los esparció al final? Obviamente estas personas no supieron someterse a la autoridad de su creador y tenían tendencia a buscar más allá de los límites de sus fronteras, lo que no conocían. ¿Cuál es la diferencia entre Dios y las sectas? La diferencia entre Dios es que Dios es un ser infinito, el cual conoce todos los misterios, incluyendo el misterio de la iniquidad, que es el que está ahora manifestándose como la apostasía en las iglesias. Y las sectas son las denominadas religiones hechas por el hombre. Estas religiones son impuestas por un solo propósito. El propósito que las sectas tienen es manipular y dirigir un pueblo, el cual corresponde gobernar solamente a Dios, pero los humanos tenemos por costumbre el conocimiento limitado. En todo caso, se debe a que Dios puso eternidad en los corazones. Por lo mismo, tanto para nosotros es inquietante esperar el mañana. Vivimos a veces atrapados en el pasado y no perseveramos al presente porque estamos muy preocupados por el mañana. Para Dios el mañana es el hoy. Para Dios el futuro es eternamente el hoy, porque el tiempo perfecto es de Dios.
Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Pero, más sin embargo, nosotros, los habitantes de la tierra, éramos una sola tribu, se puede decir tribu, con una sola lengua y unas mismas palabras. Pero ¿qué pasó con todo eso? Al salir del propósito del plan divino de Dios, nosotros somos esparcidos sobre toda la faz de la tierra, y aquí que cuando nosotros estamos en diferentes lugares, no solo fuimos desterrados de nuestra tierra, de nuestro lugar de origen, sino que Dios dijo que iba a confundirnos la lengua para que ninguno de nosotros entendiera el habla de su compañero. ¿Por qué Dios hizo esto? Porque el Señor sabía que de lo contrario nosotros podríamos edificar doctrinas que podrían alcanzar el cielo. ¿De qué forma nosotros alcanzamos el cielo? Cuando levantamos nombres de nosotros mismos y levantamos torres o construcciones edificadas por manos de hombres, de la manera en que nosotros dejar ver nuestro ego, nuestro espíritu de grandeza, de superioridad, y queremos hacernos sentir presentes en ese lugar. Nosotros estamos siempre compitiendo con el hermano de al lado. Estamos siempre tomando posesión del territorio del hermano que está al lado. Nosotros deberíamos estar en el mismo territorio, pero el Señor dijo: yo los voy a esparcir, porque si siguen juntos van a provocar un juicio, como el juicio que se provocó en el tiempo de Noé, como el juicio que se provocó en Sodoma y Gomorra por la misma situación de la prostitución, de las orgías espirituales que se dieron ahí, porque este pueblo que fue inicialmente enseñado en la sana doctrina de sus padres, de Abraham, Isaac y Jacob, corrompieron su doctrina, su santa doctrina. ¿Cómo la corrompieron? Pues muy sencillo. Ellos se llegaron a las mujeres que eran de otras tribus paganas en las cuales se veneraban dioses extraños, o sea, se les rendía culto al sol y a los dioses de aquella época, que la mayoría eran dioses de la fertilidad, entre otros. Estaban acostumbrados a depender de ellos en todos los sentidos, y entonces los humanos, los que conocíamos inicialmente el mover de Dios, del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, nos llegamos a estas personas, y fue ahí la prostitución, y la gran ramera una vez más corrompió al remanente escogido, al real sacerdocio, a la nación santa, como Dios le habló y como Dios le dijo desde el principio. Y fue así como la intervención divina una y otra vez, y estamos a punto de experimentar esa intervención divina de nuevo, por la razón de que esa torre de Babel espiritualmente se ha levantado de nuevo, y el grito del remanente escogido, del remanente pequeño, del Señor, manada pequeña, como le llama, clama al Señor por santidad, clama a su Dios, al Dios invisible, al eterno, al Yahweh, al Jehová de los ejércitos, al que tiene 72 nombres, como le quieras llamar, de acuerdo a tu cultura, religión, donde quiera que estés. A ese Dios que tú le gimes desde las entrañas, a ese Dios le estás diciendo: Señor, gemimos, clamamos por justicia. Necesitamos que te hagas presente, porque el shofar fue sonado ya en Israel, porque Jerusalén gime por una nueva ciudad santa. Es tiempo de que nos volvamos a Él, que limpiemos nuestras ropas, que nosotros nos santifiquemos para que no nos halle con arruga ni mancha, que cuando Él venga entre las nubes nosotros hayamos salido de la gran tribulación victoriosos, con las ropas emblanquecidas, que su gloria y su poder pueda levantarnos sin pecado, que pueda ese Dios de amor y misericordia abrazarnos y avergonzar a aquel que ha usurpado su lugar desde siempre. Hermano, usted que me ve, usted que me escucha, sabe que vivimos tiempos
indescriptibles, el tiempo de la apostasía, la prostitución espiritual, las orgías del ayer se hacen presente y van de mal en peor. Este tiempo es un tiempo peligroso. Nosotros estamos arriesgando nuestra santidad cuando nosotros nos callamos, cuando nosotros no denunciamos el pecado de la iglesia. El Señor nos ha llamado a que nosotros denunciemos al perverso que llamándose cristiano anda en orgías, borracheras, contiendas, divisiones, pleitos y todo lo que ha provocado la gran Babilonia de este tiempo. A esa ramera prostituta tenemos que echar fuera, porque el Señor dice en su palabra que si nosotros no lo hacemos, ¿con qué sentido, con qué autoridad Él va a juzgar a las naciones? Este es el tiempo de que esa orgía salga de la casa del Padre para volvernos a ser los niños que Él puso en los vientres de nuestras madres. Este fue el pacto que hicieron y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Esto viene a ser igual que lo que le fue revelado al profeta Daniel, en donde él deja ver el último imperio que sería mezclado el hierro con barro cocido. Eso quiere decir que el barro cocido ha sido una de las doctrinas que se ha venido infiltrando desde el principio hasta los tiempos en que vivimos, y que al final de los tiempos, a través de la segunda venida del Señor Jesús, todo esto va a ser sacado a la luz y va a romper toda esa mezcla que se ha venido infiltrando en el cristianismo. Es de esta manera que Dios va a dejar bien claro que nuestra Biblia es la misma verdad de la Torá de Israel, y que Israel tiene que unirse para leer la Torá y no para leer otros libros, sino que hacer que las naciones alrededor del mundo se junten y adoren a un solo Dios. Esto es lo que yo puedo comprender hasta donde el Espíritu Santo me lo da. Entonces, fue por esa razón que el Señor vino a dejarnos bien claro que las doctrinas serían leudadas, como la masa se leudó. Las doctrinas serían contaminadas y tendríamos que tener cuidado, porque tenemos un Dios fiel y verdadero que no cambia, que sus leyes y su doctrina es sana desde el principio hasta el final. Cabe mencionar que los testigos de Jehová son fieles defensores de Jehová, niegan la existencia del infierno y tienen mandamientos adaptados a la santa doctrina, a los cuales el Señor dice que podemos participar de acuerdo a culto voluntario, mas no es obligatorio, es bíblico, no me lo estoy inventando. Y hablando de los mormones, que son los que tienen su profeta Smith, corrigiendo, pues porque tengo un ligero conocimiento de lo que es cada cosa, pero ellos conocen a profundidad lo que ellos defienden, y este profeta Smith es el al que ellos siguen fielmente. Se puede decir que a Jesús lo tienen como parte de una historia, así como algunos judíos le creen más en el Talmud y en la Cabala y en otros libros de otros sabios humanos que en la verdad de Dios que está escrita en el libro Pentateuco, como en los otros
libros que nosotros leemos en el Nuevo Testamento. Es lo mismo. Si lo lees y lo escudriñas, vas a detectar que es lo mismo. El Dios de todos nosotros, de todo un pueblo con una sola lengua, es el mismo de ayer y de hoy y por siempre es el mismo. Él no cambia, Él no ha cambiado sus leyes. Jesús no vino para abolir las leyes, Jesús vino para hacer que se cumpliesen las leyes. Entonces su palabra es fiel y verdadera hasta el final. También si nos acercamos a los adventistas, ellos también tienen sus modificaciones y también tienen su profeta. Creo que es Elena White, es una mujer que es brillante, con una unción poderosísima que deja ver la verdad de Dios y las profecías confirmadas del Apocalipsis, de Ezequiel, de Daniel, de Jeremías, de Isaías y todos estos libros en los cuales Dios confirma su verdad de los últimos tiempos. Ellos tienen a esta mujer por una profeta, dejando siempre a Jesucristo en segundo lugar. Nosotros estamos confundidos porque queremos, porque el Señor confundió las lenguas con un solo propósito, con el propósito de que no nos perdamos todos, que cada uno entienda y conozca y defienda a su Dios de la forma como el Espíritu Santo le enseñe. Y que ninguno de nosotros vaya a la cultura del hinduismo, a la cultura del judaísmo, a la cultura del islamismo, que vaya y alegue lo que no entiende, pues Dios a ellos les dio su lengua por alguna razón. Dios nos dio a nosotros nuestra lengua por alguna razón, aunque a nuestra manera hemos contaminado lo que el Señor nos dio. La masa la hemos leudado con nuestra propia opinión y hemos creído en nuestras vanas definiciones, creyendo que somos sabios en nuestra propia opinión. Mas el Señor dice que la verdad es una sola, es la misma, y tenemos que volvernos al verdadero camino para no extraviarnos de la verdad de Dios. Quiero leerles sobre la gran ramera, a la que el Apocalipsis 17:1 describe como la madre de todas las rameras. Cuando él se refiere a la madre de todas las rameras, yo me imagino que si se originó en Babilonia, Babilonia es la madre que llevó esta fornicación a todos los reyes de la tierra, que para aquel entonces eran Roma, y Roma terminó contaminando el resto de las naciones del viejo mundo, entre ellas Israel. Y dice así: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Cabe mencionar que cuando él dice que está sentada sobre muchas aguas, es sobre muchas doctrinas, pues porque la gran ramera es confusión y es muchas doctrinas que han venido para confundir la verdadera doctrina, que es el mensaje que se nos dio al principio. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito y un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces aquella mujer estaba ebria de sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro, porque el ángel sabía que a través de este espíritu de Jezabel, que había venido desde el Nimrod, había venido corrompiendo el remanente de Jehová, había seducido a los profetas del Señor hasta a tal grado que algunos fueron decapitados y otros fueron perseguidos hasta la muerte. Entonces el Señor en Apocalipsis 18 dice
que es hora de anunciar la caída de Babilonia, porque sobre esta gran ramera había una voz potente que decía: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de dominios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites, y oí otra vez del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no sepáis, para que no seas partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Así que cuando el Señor dice: salgan de las grandes ciudades y vayan a los pueblos, huyan a las montañas, es porque el Señor sabe que la abominación desoladora ha contaminado todas las grandes ciudades en donde están todos los moradores de la tierra, porque este mercader de almas solo busca las almas, no busca plata ni oro, porque de todo eso está lleno, de todas las riquezas de la tierra está abastecido, mas las almas de nosotros los cristianos, Él las quiere porque son como los vampiros de este siglo que viven de la unción de los santos, y ellos necesitan permanecer a flote. Gracias a que nosotros le cedemos nuestro poder, nuestra autoridad, estos espíritus inmundos han hecho de la ciudad de la gran Babilonia la ramera, la madre de todas las prostitutas, que seducieron a los siervos de Dios para comer cosas sacrificadas a los ídolos. Todo esto y más provoca el espíritu de Jezabel y el espíritu de Nimrod, que vino desde el principio en el Génesis hasta los días que vivimos, que es el tiempo del Armagedón, el Apocalipsis. Este es el tiempo de los profetas que están clamando por justicia. Y Dios nos dice: volvámonos al Dios de nuestros padres, porque el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob tuvo misericordia, y también es el Dios de Ismael, porque resulta que es descendiente de Abraham. Y si este Dios ha tenido misericordia de Ismael, Él ha ensanchado su amor y su gracia hacia todos los gentiles de alrededor de la tierra. Nos hemos esparcido hasta acá porque quisimos hacer nuestra voluntad, mas la voluntad del Padre es que nos volvamos al Dios de nuestros padres y que leamos la Torá y el Nuevo Testamento para ser salvos y unir los dos eslabones, que es el Jesús, es el Yeshua Hamashiach de los judíos mesiánicos, y es el Jesús de Nazaret, que es el que nos ha sido predicado a todas las naciones. Mi opinión para concluir es que son tantas las religiones habidas y por haber, son tantas las doctrinas, las sectas o como le llamen, que han traído confusión al mundo, que yo no puedo juzgar a ninguna de estas doctrinas, porque tendría que entrar en cada una de ellas para entenderlas. Mas yo prefiero quedarme con la de mis padres, que es la ley de la Torá, que fue la que se le dio al padre de Abraham, Isaac y Jacob, y que también la alcanzó Ismael por el hecho de ser descendiente de Abraham. Entonces, para mí, que el verdadero judío es aquel que se convierte al Mesías del Nuevo Testamento, y también el musulmán al cual se le es revelado el Mesías, que es el Mesías de Israel, que es Jesús de Nazaret, Yeshua Hamashiach. Este es el musulmán que ha encontrado la verdad. Para mí también todo aquel que está en sectas, que sigue a dioses ajenos y que de repente en su espíritu le es revelado al Jesús, al Mesías, que nosotros hemos identificado en el Nuevo Testamento y en la Torá, también este es un verdadero judío convertido, un verdadero cristiano convertido al verdadero Padre de las naciones. Entonces, si nos queremos confundir, sigamos a los hombres y sigamos sus nuevas creaciones.
Pero si queremos salir de la confusión de Babilonia, debemos volvernos al Dios de nuestros padres y escudriñar la Torá o el Viejo Testamento, que es el eslabón del principio, y el Nuevo Testamento, que es el eslabón que lo une al final, que es el Apocalipsis, que se cierra con broche de oro para decirnos que el Mesías de la Torá es el mismo Mesías del Apocalipsis, el que va a pelear en el Armagedón, el que va a derrocar al falso Mesías que ha venido creando esta gran orgía de sectas, religiones paganas y todo lo demás. Tú eres mi respirar, tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para mí. Y yo te anhelo, Señor. Y estoy perdido sin ti. Tú eres mi respirar, tú eres mi respirar.